Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Sí, mis hermanos, muchas bendiciones en este día. Comenzamos nuestra clase 49 y vamos a estudiar capítulo 11, versículos del 1 al 15. Padre, te damos gracias y te suplicamos en el precioso nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe todo lo que tú nos quieres enseñar hoy en tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a empezar leyendo el capítulo 11, versículos 1 y 2. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura para Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, ojalá me toleraseis un poco? ¿Por qué razón el apóstol pregunta eso? Ojalá me toleraseis un poco. Yo creo que una de las razones por las que el apóstol Pablo pide que lo toleren un poco es porque los corintios no podían admitir la mínima expresión extraña o incomprensible en el apóstol Pablo. Y no lo podían entender porque como que no entendían bien lo que Pablo estaba haciendo, diciendo. No podían aceptar ese enojo o ese apasionamiento para corregir algunas faltas de la iglesia y no lo toleraron. Ellos dijeron que la reacción del apóstol fue desmedida y que fue una locura lo que hizo. Es por esa razón que el apóstol escribió, ojalá me toleraseis un poco. Ojalá me toleraseis un poco. En la Nácar Colunga dice, ojalá soportéis un poco mi demencia y ojalá me aguantaran unos cuantos disparates, dice otra de las versiones, pero no lo aguantaron y hablaron mal del apóstol Pablo. ¿Qué sabemos sobre los celos y qué esperaba Pablo de la iglesia? Bueno, todos sabemos que una persona celosa es aquella que siente recelo que otra persona logre o alcance lo que ella anhela, ¿verdad? Los celos son también sospechas que la persona que uno ama, que uno piensa que se está enamorando de otro. Entonces ahí vienen los celos por amor. Pero este no es el único significado, porque si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vamos a ver que celoso es impulso íntimo que promueve las buenas obras. También amor extremado y eficaz de la gloria de Dios. Por eso Pablo escribió, oh celo con celo de Dios, porque esperaba que ellos no se fijaran en nadie más que en Cristo Jesús. Esa era la intención de Pablo y tiene que ser nuestra intención hoy, ¿verdad? Él esperaba solamente eso, porque él los había comprometido con él, con Cristo. Los había desposado. ¿Para qué? Para que en el día de las bodas, cuando Cristo regrese nuevamente a la tierra, la iglesia sea como una virgen pura. Esa era su meta, ese era su objetivo de toda la enseñanza, porque Pablo buscaba una iglesia santa. Y bueno, ¿quién no busca una iglesia santa, verdad? Nosotros, los que predicamos, los que enseñamos, lo que buscamos en realidad es una iglesia santa, una iglesia pura. En el versículo 3 dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Ahora aquí viene la pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo compara a la iglesia con Eva? ¿Cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo hace? Mire, el apóstol Pablo compara a la iglesia con Eva por la santidad de su vida antes de la desobediencia. El apóstol Pablo la imaginó inocente, sin malicia, sin esa malicia que tenemos a veces, sino más bien completamente sincera, que así como Eva fue creada para ser ayuda idónea para Adán, pues que la iglesia también ha sido creada para ser ayuda idónea de Cristo Jesús. Esto es, ¿cómo podríamos? Esto es apenas elemental, ¿verdad? Entonces, con lo que se contrasta Pablo aquí es que como Eva fue engañada por Satanás, el temor de Pablo era también que la iglesia fuera del mismo modo engañada. Y bueno, Pablo lo dice aquí, también se lo advierte a Timoteo, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo Satanás para engañar a Eva? Si nosotros miramos Génesis capítulo 3, ahí encontraremos qué fue lo que hizo Satanás. Satanás en realidad actuó con astucia y utilizó 4 cosas. No creo que necesitemos leer Génesis 3 aquí, porque supongo que todos nosotros lo hemos leído y sabemos de qué estamos hablando. En primer lugar, Satanás exageró el mandamiento de Dios. Mire, Satanás les dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Pero Dios no había dicho eso. Pero a mí siempre me ha llamado la atención por lo menos lo que dice la Reina Valera, con que Dios, es decir, está poniendo en tela de juicio y en duda a Dios mismo. En segundo lugar, Satanás descalificó a Dios. Él les dijo, no moriréis. Cuando Dios les había advertido que morirían, pero Satanás les dijo, no moriréis. Entonces, ese es el problema que casi siempre tenemos nosotros de creerle más a Satanás. Y en tercer lugar, Satanás les siembra sospechas. Escuche, les sembró sospechas que Dios les estaba negando algo muy bueno. Mire, dice, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Es que ese Dios es envidioso y no quiere que ustedes sean como él. En cuarto lugar, estimuló el deseo de grandeza. Dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por eso hoy muchos falsos predicadores hasta nos llaman Jehová Junior. ¿Qué es lo que en realidad temía el apóstol Pablo? ¿Cuál era el temor que en realidad tenía el apóstol Pablo? Mire, Pablo temía que, al igual que Eva, los sentidos o pensamientos de la iglesia se alejen de la sincera fidelidad a Cristo. Pueden venir otras metas, otros intereses y quizás otros deseos y aspiraciones que pueden desplazar a Dios y ocupar entonces el lugar en nuestras mentes. De esa forma ocupan el lugar para que Cristo no tenga cabida en nosotros. Ahora leamos versículos 4 al 6. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Los corintios habían tomado
algunas decisiones erradas. En realidad habían tomado 4 decisiones erradas. ¿Cuáles fueron esas 4 decisiones erradas? En primer lugar, habían aceptado a otro Jesús, diferente al que Pablo les había predicado. En la historia de la iglesia ha habido muchos que han predicado otro tipo de Cristos. Algunos, por ejemplo, enseñaron que Cristo no tenía un cuerpo como el nuestro. Era el caso de los gnósticos y de un grupo también que se llamaban los ebionitas. Pero otros hablaron del Señor como el niño Dios. Bueno, todavía hoy se habla del niño Dios, que es decir que siempre niño, siempre en el regazo de María. Otras veces hablaron de él como un revolucionario. Han hablado de él también como un filósofo o también simplemente como un hombre bueno. Pero ese no es el verdadero Jesús que nos muestran los evangelios. Pablo no dice cuál era el Jesús que ellos habían recibido, pero puede ser cualquiera, absolutamente cualquiera, que no se ajuste a lo que la Biblia enseña. En segundo lugar, también habían aceptado otro espíritu, aparte del Espíritu Santo que habían recibido, y eso se había notado por los frutos, no tanto por las manifestaciones sobrenaturales, es decir, no por los dones, porque en eso sobreabundaban los corintios en los dones del Espíritu Santo, pero sí competían entre sí y provocaban divisiones en la iglesia. Y pues esto desde luego es evidencia de que el Espíritu de Dios no es el que está obrando en medio de, primero allá de los corintios, y tampoco está obrando en medio de una iglesia, una congregación donde todo es pelea y todo es problema, ¿verdad? En tercer lugar, habían recibido otro evangelio. Todo lo que se agrega al evangelio es otro evangelio, dijo Karl Barth. Y en cuarto lugar, habían aceptado la cobertura de otros apóstoles en su lugar. ¿Qué hizo Pablo para manejar ese rechazo? Hay cuestiones difíciles cuando uno es pastor y la misma congregación lo rechaza a uno. No es un asunto como fácil. Así que Pablo tiene que apelar en primer lugar a reafirmar su autoestima. Él dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. La Nueva Biblia Española dice, pues bajo ningún concepto me tengo yo en menos que esos super apóstoles. En segundo lugar, admitió sus limitaciones. Tenemos que aprender eso del apóstol Pablo. Pues aunque sea tosco de palabra, o como dice la Biblia latinoamericana, aunque no tengo preparación para hablar. Bueno, todos sabemos que aquí lo está haciendo más como en forma irónica, que realmente que Pablo no tuviera palabras para hablar. Y por último, el apóstol Pablo subraya su punto fuerte. ¿Cuál es el punto fuerte que subraya aquí el apóstol Pablo? Él dice, no soy torpe en conocimiento, es decir, en el saber o en la ciencia. Y de esto no deberían tener duda los miembros de la iglesia en Corinto, ¿verdad? Porque, dice Pablo, porque en todo y por todo lo hemos demostrado. Acuérdense que Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Y si fue educado a los pies de Gamaliel, pues el apóstol Pablo era una persona muy sapiente, con mucha sabiduría. Versículo 7 al 11 dice, pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros.
Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. No, Dios lo sabe. Escucha, hermano. Voy a volver a leer esta última parte porque como que hice mal los símbolos de puntuación. Aquí, déjeme, vuelvo y leo. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Ahora sí me quedó mejor, ¿verdad? ¿Por qué el apóstol Pablo recibió salario? Escuche, ¿por qué el apóstol Pablo recibe el salario de otras iglesias para pastorear la iglesia de Corinto? Pero no quiso recibir ni una sola moneda de los hermanos de Corinto. ¿Por qué razón? Escuche, el mismo apóstol lo explica de la siguiente manera. No quiso recibir nada de ellos para ayudarles a elevarse, para que vosotros fueseis enaltecidos. Es decir, si el apóstol Pablo recibía las ofrendas, el salario, entonces los corintios podían ufanarse. Somos nosotros quienes lo estamos sosteniendo. Somos sus jefes. No quiso recibir nada de ellos para no ser una carga. Dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Y en tercer lugar, no quiso recibir nada de ellos porque para él eso era un honor servirles de esa manera, es decir, servirles gratis, de gracia. Dice, nadie en toda Grecia me quitará esta honra. Pero aquí en este contexto, ¿qué significa despojar? Porque el apóstol escribió, he despojado a otras iglesias. Y las despojó como recibiendo salario de parte de esas iglesias para poderle servir a los hermanos en Corinto. Entonces, ¿qué es lo que significa esta parte? Mire, despojar significa privar a uno de lo que goza y tiene, desposeerle de ello con violencia, es desnudarse o quitarse las vestiduras, es desposeerse de una cosa voluntariamente. Por el contexto podemos deducir entonces que Pablo recibió un estipendio, un salario, una ayuda mensual de las iglesias de Macedonia, de las mismas iglesias que también luego enviaron dinero a los hermanos de Judea. ¿Se acuerda? Cuando hubo una hambre tremenda, los hermanos de Macedonia se despojaron a sí mismos, dice el apóstol Pablo. Entonces parece que también eso es parte de lo que pasó allí. No solamente le mandaban ofrendas al apóstol Pablo, sino que también ayudaron a los hermanos de Judea. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 4, el apóstol Pablo dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los hermanos de Macedonia estuvieron siempre dispuestos a apoyar. Supongo que ustedes no estuvieron con nosotros estudiando la carta a los Filipenses, pero en la carta a los Filipenses hablamos un poco acerca de ese aspecto. Déjenme, vamos a leer ahora los versículos 12 al 15. Dice, mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y pues no es maravilla, porque
el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Escuchen, nuevos apóstoles. Aquí el apóstol Pablo está advirtiendo y exhortando acerca de eso. De quienes Pablo quería mantener distancia. Al parecer, algunos querían aprovecharse de la iglesia, imitando al apóstol Pablo, lo imitaban, mire, en su manera de hablar, en la manera de enseñar. Y es probable que estos que trataban de imitar al apóstol Pablo, hasta en la voz se querían parecer, para hacerles el camino más difícil. Entonces el apóstol Pablo no recibía nada de la iglesia, no recibía absolutamente nada de la iglesia. Dice, mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean y que se han hallado semejantes a nosotros. A estos imitadores él los llama falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. A los que lo estaban desplazando de la iglesia, Pablo los coloca en tres categorías. ¿Cómo es que los llama Pablo en estas tres categorías? Él los llama de la siguiente manera. Primero, los llama falsos apóstoles o pseudo apóstoles, o como dice en algunos países, por ejemplo en Argentina se les dice apóstoles truchos, en Colombia les decimos apóstoles abejas. En cada país le tienen un sobrenombre para mostrar que son falsos. En segundo lugar, los obreros fraudulentos o engañadores, o escuche, fraudulentos o engañadores. Otras Biblias traducen por obreros tramposos, como la Nueva Biblia Española. La Biblia de Jerusalén, operarios engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y en tercer lugar, que es quizá lo más fuerte aquí y que debiéramos de poner en nosotros un poquito de más atención, es que Pablo los trata como ministros de Satanás, o literalmente, según un poquito más sobre el texto griego, los trata como diáconos de Satanás. Si Pablo puso como referencia que Satanás se disfraza como ángel de luz, pues entonces debemos de leer entre líneas que la iglesia de Corinto los consideraba como grandes apóstoles a esos siervos de Satanás. Qué difícil y angustioso resultó para Pablo escribir esto, ¿verdad? Porque no sería entendido ni creído hasta que con el tiempo y por los frutos de esos falsos apóstoles, la iglesia de Corinto se diera cuenta que el apóstol Pablo tenía razón en llamarlos como los llamaba y en advertir a la iglesia de que se cuidara de ese tipo de personas. Hoy pululan, hoy están por todos lados esos nuevos falsos apóstoles, y esos nuevos falsos apóstoles todo lo que hacen es engañar a la iglesia, y lo hacen con el propósito. Yo siempre he notado dos propósitos de esos nuevos falsos apóstoles. Uno, el propósito económico. Quieren vivir bien, quieren tener dinero, quieren gozar de las prebendas de la predicación del evangelio. Y segundo, quieren poder. Todos esos nuevos falsos apóstoles lo que quieren es poder. Muy contrario a lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Se acuerdan? Cuando se quitó la parte de arriba de su vestido y en la cintura se puso una toalla y tomó un lebrillo, una palangana, un platón y lavó los pies de los discípulos. Él les dijo, si yo, su Señor, he hecho esto, ustedes también tienen que hacerlo. Sean servidores. Y el que quiera ser el más grande en el reino, hágase servidor de todos. Esos nuevos falsos apóstoles, ninguno de ellos tiene espíritu de servicio. Vamos a tratar de memorizar nuestro texto que casi siempre tratamos de estudiar, de aprender de memoria.
Es el versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo Jesús. Lo repetimos una vez más. A ver, repitámoslo a ver si nos lo aprendemos. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo Jesús. Ahí tenemos el texto para este día. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo tomando la lección número 49. Ya casi terminamos. Son 53 lecciones, nos quedan 4 lecciones y terminamos nuestro estudio de los Corintios. Vamos a ir pensando qué otro estudio inductivo vamos a hacer después de esto. Dios le bendiga y espero que el Espíritu Santo le enseñe cada día más y más.